El Oro y el Moro. El magazine matutino De la séptima. Ponele. 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 El Oro y el... El Oro y el Moro. Apa la chalanga. Muy bien, y como todos los lunes, entramos en el segmento Patitos en Fuga, esta columna semanal de psicología, con la amiga licenciada en psicología Romina Aragón, y le damos de nuevo los buenos días. Buenos días nuevamente. ¿Cómo anda usted? Bien. Bien, buenísimo, que vayamos haciendo una intro, así ya también, por lo menos planteando, no sé si el tema en lo particular, Sí. pero sí en el espíritu de lo que tengo intenciones de decir, ¿no? Fue difícil, obviamente que la temática de hoy no podía no ser otra que el 24 de marzo, que el golpe de Estado, que el terrorismo de Estado, y habían tantas formas de abordarlo desde la salud mental, formas más crudas, más desgarradoras en términos de los testimonios y el dolor de estos testimonios, y otras formas quizás un poco más históricas, sociales y políticas en términos de medidas que lleva adelante el Estado, que inevitablemente entrelazan todo el tejido, no solo social, sino personal. Entonces, un poco la propuesta es justamente ver un breve recorrido histórico desde el área de psicología, o mejor dicho, desde el área de salud mental. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles han sido estas políticas de desarticulación de todos los recursos y de todas las situaciones justamente para desmantelar teóricamente, o sea, la teoría en salud mental en todos estos tiempos, dejarla muy en stand-by, o incluso, mejor aún, para aquel gobierno, tomarla para sus medidas, para sus formas, sus justificaciones incluso también. Un poquito, esto va a ser un poco aburrido, pero intentaremos que sea lo más rápido posible. Lo aburrido... Jamás es aburrido estas temáticas. Y porque inevitablemente hay eventos históricos que está bueno resaltar. Y esa parte quizás yo tuve que hacer esta búsqueda claramente, decir, bueno, algo sucedió, vamos a buscar bien qué fue lo que sucedió de parte de políticas de Estado. Previo a la dictadura, en el 69, 70, el ambiente del país era un país más bien tendiente a actividades cada vez más comunitarias, cada vez un poquito también revolucionarios. Había un espíritu de lucha de clases, de lucha de derechos. Desde el área de salud mental se propone, por ejemplo, antes del golpe de Estado, ahí entre el 70 y 74, 75, suceden cosas muy importantes, como se desarticulan algunas asociaciones psicoanalíticas que eran muy ortodoxas y que se las caracteriza o se las acusa de ser más bien elitistas. Entonces se plantea un enfoque cada vez más social de todas las prácticas teóricas, y se funda una coordinadora de trabajadores de salud mental, ampliando también, todo esto del 71, 72, ampliando la concepción de psicólogos, o sea, de salud mental como trabajadores de salud mental, psiquiatras, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos. Se genera la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, la COPRA. Sucede el primer encuentro de psicólogos y estudiantes de psicología en Córdoba. Se declara el Día del Psicólogo. Hay muchos avances en términos de, o sea, científicos, pedagógicos y clínicos y de todo estilo. Ahí empiezan a surgir muchas comunidades, trabajos comunitarios, mejor dicho, o comunidades terapéuticas, y todo empieza a bañarse de una postura más social.
en el golpe de Estado, ya en el 76, o incluso un poco antes, se empieza a caldear el asunto y ahí empiezan a surgir, obviamente lo que decíamos recién, ¿no? Desarticular este tejido social, hacer estos enojos de trabajadores, del pueblo entre sí, y se empieza a desprestigiar a la psicología o a estas prácticas con cuestiones ideológicas. Ahí yo te había mandado, bueno, en esta búsqueda me encontré con una propaganda que... La estamos viendo en pantalla en este momento. Bien. Yo no la estoy viendo porque no tengo, pero si vos pudieras leerla, para quienes no la están viendo, es muy interesante la forma en la que léela y después charlamos. Dale. Es una foto de un recorte de un diario donde dice: denuncia el psicoanálisis, droga y homosexualidad, el mejor camino hacia la izquierda. Mirá vos, ya le estaba poniendo juntó todo. Sí. Como primer punto dice: una trenza de psicoanalistas manejan a los enfermos mentales. Otro punto dice: solo dan el alta a los que han adoctrinado como marxistas. Otro de las denuncias supuestas es: el psicoanálisis en manos de locos, un arma peligrosa. Mientras los médicos peronistas trabajan en los establecimientos estatales cobrando sueldos miserables, los psicoanalistas marxistas del barrio norte cobran fuertes sumas de dinero a su clientela gorda. Y por último dice: el control del Estado debe ser férreo en los establecimientos neuropsiquiátricos. La denuncia. ¿Soy yo o a mí este cartel de propaganda me resultó un poquito parecido a los discursos actuales? Sí, que se hacen mucho. sin ninguna impunidad. Porque o sea, lo gracioso es que si esto lo hubiéramos visto hace 3 años, mirá cómo eran, qué gracioso. No puedes no tener la impunidad o la cara de plantearlo de esta forma. Y hoy se escuchan cosas muy parecidas. Sí. Englobó todo lo que era malo para la religión en ese momento, Claro, vamos a decirlo. Claro. ¿No? Todo lo que era inmoral dentro de el psicoanálisis, la izquierda. Como si el psicoanálisis queda prácticamente como una escuela para zurdos. Exactamente. Por tanto, castigo, claramente. O sea, la conclusión es justamente todo lo que empieza a suceder. Tal cual. Se cierran comunidades terapéuticas, al amenazar ideológicamente, se cierran la Federación Argentina de Psiquiátricas, se vuelve a prácticas clásicas más manicomializantes que las más comunitarias que estaban empezando a surgir en el país. Había todo un avance de comunidades terapéuticas que de pronto empiezan prácticas manicomiales, que es palabra muy difícil, pero que bueno, para hacer un mea culpa de lo que es la disciplina, no son de lo más cuidadosas en términos de derechos de las personas y etcétera. De hecho, también ha estado disfrazado, en los manicomios ha estado muchas veces oculto cuestiones que tienen que ver con violencias políticas, ¿no? Torturas explícitas y demás. Tal cual, descalificando al sujeto como sujeto de derechos, porque de pronto ese es el problema con las prácticas manicomializantes. Se disuelve la coordinadora de trabajadores de la salud mental, que era lo que se había armado unos años antes, las experiencias piloto en las comunidades terapéuticas, agrupaciones gremiales, por supuesto que no existen más. Bueno, eso no solo en el campo de la psicología, ¿no? Eso claramente es una práctica de Estado. Olvídate que se prohíben reuniones grupales, debates sobre marxismo y psicoanálisis, eso... Olvídalo. Sin duda, ¿no? Claro. No tengo que nombrarlo para que lo sepamos. Sí. Y dato que sí es importante, las universidades, muchas cierran. De hecho, tanto Mar del Plata como La Plata quedan cerradas hasta después de la dictadura de la carrera de psicología. Mira. Y en muchas otras, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, cierran ingresos por 2 o más años, depende cuál universidad, pero de alguna manera lo que se implanta es eso, cupo cero. No hay más
Aparte de que La Plata fue uno de los lugares más con más desaparecidos y muertos, tanto docentes como estudiantes. El número es escalofriante. Sí, a eso sumarle la noche de los lápices, ¿no? Uh-huh. Docentes son 700 solo de la Universidad de La Plata y estudiantes también unos cuantos, que creo que eran cerca de 100 en esa universidad. Y esos son, o sea, siempre que nombramos a los desaparecidos, sabemos que es un dato estimativo, no es un dato objetivo. Claro. De esto sabemos, claro, de acá para arriba, ¿no? Estos son los que sí se sabe. Entonces hay toda una desarticulación del conocimiento teórico también. Todos estos espacios que se empiezan a generar antes de la dictadura no solo son atención a la comunidad, sino también son construcción teórica. Hay situaciones, o sea, es investigación, son acciones terapéuticas colectivas. Hay mucho donde el cuerpo teórico va creciendo conforme las prácticas y las investigaciones. Se corta. Claro. Se corta. Y lo que decía recién, para rearticular todo eso, no es tan simple como decir, bueno, lo volvemos a abrir. Porque ni las personas, ni la sociedad, ni todo vuelve a ser el mismo entramado. Hay una cuestión que está bueno, todo lo que vamos diciendo, irlo pensando en 3 órdenes. Lo público, lo privado y lo íntimo. Es decir, la emoción y el sentir identitario de cada uno de los sujetos, piel para adentro, ¿no? Que por ahí llamándolo privado más la cuestión como interactiva también, doméstica, pero que nos permite otro movimiento. Lo íntimo es lo más profundo. Es ese sentir que no nos terminamos de sacar. Todo este terror del que hablábamos hoy queda en los cuerpos de las personas. A esto nos referimos con lo íntimo. Sí. Tema del cual volveremos después en relación a desaparecidos, si es que nos va a quedar bien el tiempo. Yo creo que sí. El tema del retorno de la democracia se produce lento, pero activo también, ¿no? En políticas sociales hay todo un nuevo impulso en términos de derecho y también lo que es importante es la trama subjetiva, simbólica que va sucediendo en la sociedad, ¿no? Aquello que fuera lucha de clases, hoy tiene un nuevo nombre. No digo que la lucha de clases no exista, y por supuesto que sí lo existe, pero de alguna manera todos estos movimientos serán encarados como lucha de trabajadores. Y hoy, y de pronto después del 85, sobre todo, que empiezan los juicios a las juntas y un montón de leyes reparatorias, todo queda enmarcado en términos de derechos humanos. O sea, ya estamos todos claros en que lo que sucedió no tiene que ver solamente con los trabajadores, son derechos humanos. Está mucho más arriba y es más amplio que tu derecho como sujeto trabajador, ¿no? Claro, tiene que ver con tu derecho de estar vivo. Y una vida plena. Es muy buena la aclaración, porque en la estupidez que se escuchan y esto de los derechos humanos, que es un negocio y demás, y que no repiten como loro y no saben muy bien, entendamos bien de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y esto es una muy buena explicación que estás dando. Claro, está mucho más, es más amplio. Claro que sí. Es el derecho que tiene todo sujeto a una vida plena, independiente de sus capacidades, características, dónde nació, o sea, qué país o qué reglas. Por eso también, mucho después, Argentina se acopla a ONU y derechos humanos desde esta política, enmarcando también todas sus leyes a favor de eso. La Organización Mundial de la Salud. Claro, que ya no estamos más. ¿Ves que se rompe todo? Claro, todo rompen. Claro, esa es la idea justamente, claro. Sí. Está clarito el plan. Ahora, el que no quiere ver, el que no quiera entender, que no entienda, pero está muy claro el plan común. Yo creo que hoy hablar de memoria es vital. Claro. Es vital. Porque es imprescindible, no puede estarnos pasando lo mismo. Uno en la vida, esto de 2 veces con la misma piedra, se echa un poco la culpa y dice, bueno, no, tengo que aprender. Como país tenemos que aprender también
que hay ciertas prácticas que no son sin querer. No es como simplemente fue saliendo así y las redes pusieron a este hombre acá porque tenía muchos likes en TikTok. No. Hay algo más. Hay un sentido, hay un olvido que nosotros Claro. como sociedad estamos teniendo. Y entonces, Tampoco es año tras año. un efecto de distracción, ¿no? He escuchado algunas opiniones que dicen, está sucediendo esto contra la comunidad artista porque es una distracción para meter otra cuestión. Y me parece que todo está bien pensado, está planificado, tiene que ver con con el desarrollo de estas políticas que son Sí. antivida. para mí. Sí, siempre hubo, la política siempre tuvo el arte del prestidigitador, el arte Claro. de la magia, decir, Ujú. mira qué feo esto, y mientras tanto, una ley, otra ley, te Claro. desarmo acá, te invado Telam, apenas apareció, o sea, repasando también los eventos fuera del área de psicología, es tal cual. Ujú. El famoso perro de Alcibiades. Wiki. Bueno, sigamos. Nada, a partir del 85 en esto, por ejemplo, la ley del ejercicio profesional de la psicología involucra, o sea, queda adentro de la ley realizar acciones, lo voy a leer, esto es más fácil. Claro. Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los derechos humanos y efectuar estudios, asesorar y operar sobre las repercusiones psicológicas derivadas de la violación de los mismos. Es decir, lo que antes era una ideología que era el camino, la escuela del zurdito, básicamente, y por tanto odiado por el Estado, toma otra reivindicación, decir, no, bueno, la función acá tiene que ver con una reivindicación de derechos humanos y la labor del psicólogo explícitamente lo es. Entonces, hay otro planteo. Además, está decir que en estas universidades, las que sí abrieron, tenían todos se rearman los planes de estudio a planes de estudios no subversivos. Esto es literal. O sea, los planes de estudio de las carreras que sí funcionaban de psicología en tiempos de dictadura tenían un programa adaptado a la ideología de la época. O sea, es usar el cuerpo de conocimientos en contra de sí mismo y a favor del objetivo que estaban queriendo lograr. Ujú. 80, 90 empieza a reconstruirse un montón de cuestiones de derecho y sobre todo, fíjate que todas las que voy a nombrar tienen... no son 100% asistenciales, son más que nada comunitarias. Siempre apelan a alguna cuestión reparatoria de la emocionalidad de los sujetos y del entramado social, pero también siempre desde lo colectivo, desde lo interdisciplinario, acompañado con cuestiones de derechos humanos también. El equipo de asistencia psicológica de las madres, que tiene también profundas intenciones investigativas sobre los efectos psicológicos de la represión y sobre todo cómo opera el silencio, esto que hablábamos hoy hace un ratito, cómo opera el silencio de las y los personas que Sí. estaban ahí en relación a las infancias. ¿Qué le decimos a los chicos? Era la pregunta de todas esas madres y padres de la época, ¿no? Y ahora, ¿cómo le decimos todo lo que pasó? ¿A dónde están las personas que ya no están? ¿Qué pasó? Porque no es. El que no tuvo parientes desaparecidos, algún vecino, sí, o sea, nadie estuvo por fuera de esto. Y el silencio era la práctica más clara de dominación del momento, ¿verdad? Y obligatorio, por cuestión de supervivencia. Claro. Entonces, empezar a alzar la voz, pero ¿cómo? Bueno, ahí el equipo de asistencia psicológica de las madres trabaja profundamente. Hay un movimiento solidario de salud mental que sucede, que es de organismos familiares de detenidos y desaparecidos,
que surge un poquito antes de la democracia, digamos en el 82 ya están sucediendo estas cuestiones. El equipo de salud mental del CELS, que es Centro de Estudios Legales y Sociales, es actual esto también, y hoy también trabaja sobre víctimas de violencia policial, por ejemplo, o sea, siguen la misma línea de derechos humanos. Equipo de salud mental de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de Trabajo de Investigación Psicosocial, de Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Salud Mental de Derecho de Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Por supuesto que las abuelas y madres de Plaza de Mayo han hecho unos avances en lo teórico, en lo práctico, en la asistencia, en investigación. Es uno de los movimientos simbólicos más, aparte de revolucionarios, por lo que sucede en el momento en términos políticos, en términos de cuerpo teórico que surge. O sea, son un modelo del mundo, Sí, la claro. verdad. Sí, sí, sí. Del 2000 en adelante suceden nuevas cuestiones también, que, por ejemplo, el Centro de Salud Mental por Derecho a la Identidad y este programa de consecuencias actuales del terrorismo de Estado, que hace como una construcción teórica de qué es lo que pasó después, ya 15 años más tarde, no más, 2006 sucede esto, 15 años más tarde. Qué bien saco cuenta. No quería crecer. Bueno, que bueno, es muy interesante las construcciones teóricas de qué es lo que pasa, con testimonios y etcétera. Y arma alguna red federal de profesionales también. Todas estas cuestiones tienen que ver con las leyes reparatorias. ¿Qué significa reparatorio? No es que uno va a hacer como que aquello no existió. Simplemente simplemente, es justamente el reconocimiento de que aquello que sucedió fue terrorismo estatal, fue responsabilidad del Estado, y el Estado, aunque no haya sido el que lo cometió, responde, se hace cargo, digamos. Esa es la trama simbólica más importante en esto de lo público, lo privado y lo íntimo. Estas leyes reparatorias en lo simbólico tienen más que ver con esto de decir, ¿visto? No era que yo estaba loca, el mundo me estaba violentando tremendamente. Entonces, y era el Estado el responsable de todo esto. Estas leyes reparatorias van hacia eso, y la verdad es que operan de manera muy interesante también en cada una de las mentes y en la sociedad y en la trama social total. Hoy siguen muchos de estos espacios, como te decía, porque siguen habiendo secuelas en las personas, y por lo que charlábamos recién también en la sociedad, ¿no? No es que esto terminó y ya es historia vieja. Lamentablemente esta historia se actualiza, y bueno, aquí quizás en esta actualización podemos pasar un poco al plano menos de políticas de Estado, cómo las políticas de Estado afectan a la construcción de cada sujeto, sino también en lo personal de cada sujeto, ¿no? Las secuelas graves del terror en la subjetividad es que aquello que representó trauma, o sea, la circunstancia traumática de ser sacado de tu casa, de que no ver más a tu hijo, de estas situaciones espantosas que han sucedido, que nombrarlas a mí me da también este otro escalofrío, y es necesario igual nombrarlas para recordarlas. Cuando el monto de angustia es tan terrible y tan doloroso, algunas personas no logran una reconstrucción. Digo, el camino de la reconstrucción de todo ese tránsito, y digo reconstrucción de alguna manera parecido a lo que planteaba de reparación recién. No es que vas a resolver, lo que pasa es que tenés la posibilidad de tramitarlo emocionalmente, de transitarlo desde otro lugar, de reescribírtelo a vos mismo desde otro lugar, que no sea el miedo constante. Porque muchas de las secuelas más peligrosas justamente aquellas personas que no han podido olvidar, ¿no? La memoria actúa de una manera
trágica a veces, y en estos casos hay gente que no puede olvidar el dolor. Y entonces es actualizarlo constantemente, es revivir ese terror, y es ese revivir el miedo al vecino, el miedo a la policía, el miedo a el sonido de botas, que es algo que es tremendamente notable en muchos testimonios. Se escucha, se vive el mismo temor. Y que es un temor, así como se dice no tiren pirotecnia porque hay un registro de dolor en muchísimas personas en relación a eso, de la misma manera son efectos sensoriales que son muy difíciles de reescribir para estas personas. La manera de tramitarlo muchas veces tiene que ver con ese otro tejido del que hablábamos, ¿no? Transformar este sufrimiento individual en lucha colectiva es una transformación, justamente porque aquellas personas que no pueden no olvidar o no pueden no revivirlo constantemente puedan interactuarlo, o por lo menos saber que no están solos en ese dolor. Todas las prácticas que han tenido que ver después la democracia han ido ido hacia ese sentido, la lucha colectiva, la reconstrucción colectiva y ese abrazo que a la larga es lo que sana, ¿no? ¿Tenés ganas de decir algo vos? No. Veo cara de... No. Realmente es muy interesante escucharte. Es lindo escucharte, además, el poder de síntesis que tenés respecto de todo esto. Y qué necesario que es, qué importante es la salud mental de toda la gente, ¿no? Porque cuando la gente está quebrada, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente es donde más gana esta cuestión del individualismo, de la fragmentación de sí mismo también, ¿no? Que eso me parece... Que tu cabeza piense una cosa, que tu corazón sienta miedo, que tu acción esté paralizada porque no tiene salida, digamos. Todo eso no tiene salida. Y lo más interesante que es la salida colectiva que propones vos como una herramienta de contención, de sanación y de cambio, obviamente. Sí. Por eso digo, de cambio en estos tres lugares, en lo público, en lo privado y en lo íntimo. Claro. En esto de lo íntimo es justamente pensarlo como si fuera tarea de cada uno resolverse solo, ¿no? Salir de esa lógica es indispensable. Y casi siempre los sistemas de poder justamente lo que hacen es operar sobre esa lógica, romper lo comunitario, claro. Romper el lazo entre personas, o armar grupos, o armar bandos, o instalar la idea de que eso es lo que está sucediendo y la gente lo asume como una verdad también y opera en consecuencia. Claro. Entonces, no dejarse cooptar por el individualismo nunca jamás me parece que es una buena clave para la salud mental. Estaba pensando en lo que iba a suceder hoy y dije, bueno, yo creo que este segmento, en vez de Patitos en Fuga se tendría que haber llamado lo personal es político, porque la verdad que siempre terminamos en estos espacios y yo estoy contenta igual de eso. No nos podemos desentender. Yo no me puedo, exacto, yo como profesional y como persona no creo que estén separados, la realidad social de la realidad personal. De hecho, para cerrar, traje un fragmentito re chiquitito en relación a cómo algo que se conoce como duelo suspendido, duelo afectado en estos casos, en estos y otros casos que sucede cuando no hay posibilidad de resolver un duelo porque no hay tal cosa como una muerte asumida y admitida como realidad. La imagen de el desaparecido como algo que está en ese limbo de ni vivo ni muerto, no hay verdad. Claro. Y cada día que no hay verdad, el delito se sigue cometiendo. Si vos sabés que la persona está muerta, el delito ya se cometió y tenés formas de accionar. Juicio, denuncia, arte, encuentro, práctica social, de todo, digamos, hay una verdad sobre la cual operar y sobre la cual seguir tramitando ese duelo. En estos casos no hay ausencia real. Es esperable que uno cuando
cuando transita un duelo, en los primeros momentos, puede haber un momento de negación, ¿no? Decir, no lo puedo creer. Yo no puedo creer que esto realmente sea así. Y hasta que la idea se va instalando, justamente, hasta que esa verdad que es objetiva, clara, que estoy viendo, la entiendo, la asimilo. Todo eso es un proceso emocional fuerte, Claro. ¿no? En estas situaciones queda ahí. No hay tal cosa como una realidad objetiva, entonces tampoco voy a... Ese no lo creo depende de mí. Creer o no creer depende de mí. Y aquí, este cortito texto. Daniel Fernández, un hijo de desaparecida, de una mujer desaparecida, que le escribe a uno de los participantes del secuestro de su madre, a uno de los militares que él supo que había formado parte de los torturadores o secuestradores de su madre, muchísimos años después, por supuesto, hace poco, de hecho. Esto es un abstracto de un libro que escribe la hija de ese perpetuador. Ah, mira. Y como muy interesante. Sí, lo escribe en tono de queja, ¿no? Claro, O claro. sea, es muy interesante. Y escribe el señor. Me dirijo a usted para pedirle cualquier información sobre mi madre que pueda darme, ya que usted formaba parte del personal que actuaba en dicho centro. Para mí es importante esa información. Quisiera explicarle alguno de mis dolores. Ya no dispongo de un cadáver. Yo no dispongo de un cadáver de mi madre, ni de un relato de su muerte, ni de testigos, ni de ningún hecho material que me ayude a despedirme de ella. A lo largo de los años he ido construyendo su muerte, la despedida y el duelo dentro mío, sin el auxilio de una realidad evidente e inapelable, como es un cadáver, o al menos el relato de un testigo. En algún momento parece que yo tengo que matar a mi madre para que esté muerta. Es así de sensible leerlo y es así de sensible entender también qué significa desaparecido, ¿no? Para quienes sostienen ese recuerdo. Es una tarea, pareciera ser, me estás pidiendo que sea yo quien lo define, ¿no? Y el tipo, aparte, lo que me llama la atención es que no habla desde el odio. Ya como si el odio lo hubiera, fue como, bueno, ¿sabes qué? No, solo necesito información. Dígame usted, o dónde está o no, pero algo, Claro. para no tener que ser yo quien diga, bueno, listo, no espero más, no busco más, porque esa búsqueda puede ser eterna. Ahí es donde las búsquedas colectivas sanan de manera mucho más particular, más importante, quiero decir, y bueno, y estos dolores son también de todos, ¿no? Hay muchas personas que han transitado esto y quienes no lo han transitado en primera persona sabemos de qué se trata porque es una memoria colectiva y nacional. Así que no perdamos esta memoria. Esta sería la idea de hoy. No perdamos la memoria porque acechan. Claro que sí. Romina, muchísimas gracias por este momento con la radio y seguramente nos vemos hoy en la marcha. Por supuesto. Nos vemos hoy en la marcha. Dale. Chau, chau. Gracias.